Pues hoy nos acompaña Jody Parra, que es director de diseño estratégico de 3G Office. Jody, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer tenerte con nosotros. Bienvenido. Un placer estar aquí, gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir esto que hace parte del día a día, ¿no? Y que está detrás de cámaras, pero que no muchas veces lo cuentas. Así que gracias por la invitación y abrir este espacio. Fenomenal. Queremos hablar contigo sobre diseño estratégico, lógicamente. Hablamos de design thinking, diseño estratégico. Acércanos un poco más a la realidad, a lo concreto de este concepto, que a veces es un poco difuso, o se puede entender como difuso, pero que en realidad es súper importante a la hora de diseñar servicios. Okay. Bueno, diseño estratégico, design thinking, es verdad que se usan de manera indistinta y son cosas diferentes, pero entiendo que ha habido un boom en la industria con el concepto design thinking, que viene de tratar de paquetizar el quehacer del diseño en métodos, herramientas que sean transferibles para cualquiera que no sea diseñador, use pensamiento de diseño, design thinking, dentro de sus procesos, ¿no? Claro, esto es muy ambicioso y muy, digamos, que no logra tener el impacto inicial deseado, porque es como si tú fueras una persona que tiene un accidente y vas a aplicar medical thinking, porque has leído un manual de medical thinking y vas a aplicarlo a un accidente. Entonces, se trata de métodos y aproximaciones del diseño para que cualquiera no, digamos, sabido del diseño lo pueda usar dentro de sus maneras de hacer tradicionales, pero que no ha tenido el éxito que se esperaba. Ahora bien, en el mundo de la arquitectura, este design thinking pues se ha empezado a usar para incorporar conceptos como los de experiencia de usuario, el UX, ¿no? User Experience, experiencia de usuario dentro del proceso de la arquitectura. No quiere decir que en la arquitectura antes no se hiciera experiencia de usuario, se hacía, siempre se ha hecho, de eso va la arquitectura, simplemente que no se hacía de manera explícita y ahora se hace explícito y se tangibiliza a través de procesos, herramientas, método, y eso genera al final certidumbres en la incertidumbre y por eso ha sido bienvenido dentro de los procesos tradicionales de arquitectura. Cuando hablamos de experiencia, alguna vez que te he escuchado, tú hablas o te refieres a diseñar un servicio como diseñar un viaje, diseñar la experiencia de un viaje. Muy interesante ese concepto. Así es. Cuando hablamos del uso del diseño por parte de las organizaciones, incorporando cosas como design thinking, al final lo que ha hecho es elevar la conversación de esa organización a otro nivel, ¿no? O elevar la conversación que tiene las preguntas sobre el diseño a otro nivel y llevarla a la mesa de los mayores, ¿no? Y por tanto pensar cuál es el valor que aporta la organización a sus usuarios y cómo sus usuarios experimentan ese valor de la organización. Y para que la organización pueda hacer ese delivery de una manera más consciente de ese valor a sus usuarios, pues de alguna manera tiene que pensar en un viaje. Y siempre pongo el ejemplo de un viaje de aeropuerto, ¿no? Que es como un clásico. Y es cuando haces un viaje de turismo, por ejemplo, pues pasan muchas cosas, ¿no? Haces una reserva. De hecho, antes has tenido una inquietud sobre dónde viajar y has hecho una búsqueda, has decidido dónde viajar, luego haces una serie de reservas, tanto de hotel como de avión, y luego llega el día y coges un taxi y vas al aeropuerto, y coges el avión, y vuelas y vas a la otra ciudad, y coges otro taxi y vas al hotel, bla, 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 bla. Pasan muchas cosas, y todas esas cosas, todos esos diferentes puntos de contacto, tenemos que incorporarlo en nuestro discurso, y hay organizaciones que están detrás queriendo entender cómo es ese viaje y en qué momento es más o menos oportuno hablar con ese usuario, interactuar con ese usuario, pero entendiendo todo el viaje. Así yo solo sea el taxista, así yo solo sea la plataforma Uber, que está aportando un valor en la movilidad en algún momento, pero que si entiendo que hay un potencial usuario turista, entiendo el viaje entero. Interesante. ¿Y cómo está cambiando la forma de crear valor en las organizaciones para poder dar respuesta a toda esta experiencia o todo este viaje? Digamos que poder mutar como organización para responder a una economía de las experiencias, a una economía de los servicios,
no es una tarea fácil porque supone unos cambios de paradigma brutales, ¿no? Y el principal cambio de paradigma es el paradigma de la ambición de predictibilidad. Es decir, todas nuestras organizaciones, hoy por hoy, todas, desde la administración pública hasta la pyme más pequeña, está construida bajo un paradigma de la era industrial. Está construida bajo un paradigma de predictibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que a priori sé lo que va a pasar. Entonces, como sé lo que va a pasar, construyo un plan que tiene un punto final y toda la cadena de sucesos que me lleven a ese punto final. Y como me interesa es que pase ese plan a escala, pues construyo una pirámide organizacional que haga que ese plan que tengo fijado suceda, sí o sí. Entonces cualquier cambio en el plan no lo incorporo. Y lo que ha venido pasando es que al irnos mutando hacia una organización, hacia una economía más bien, de servicios y de experiencias, es todo lo contrario a algo predecible. Porque los servicios son por naturaleza cambiantes, mutantes, sucede el error, es lo normal. Entonces, hacer que como organizaciones cambiemos para ser más adaptativas, mutantes, orgánicas y poder proveer servicios de una manera mucho más adaptativa, ese es el gran desafío de las organizaciones, ¿no? Y ese es en el momento en el que estamos transitando, cómo pasamos de ser grandes pirámides quietas, estáticas, a organizaciones celulares, orgánicas y dinámicas. Acompañar ese tránsito es el oficio del diseño estratégico, justamente. Pero además teniendo que hacer una apuesta en el largo plazo, porque no diseñas el servicio para lo que hoy está pasando, sino para lo que se estima que debe pasar en el futuro o quieres que pase en un futuro. Efectivamente, creo que aunque está muy dicho, pero a veces se nos olvida, todas las disciplinas de proyecto son disciplinas de futuro. La ingeniería, la arquitectura, el diseño son disciplinas de futuro. La economía es una disciplina de futuro. Por tanto, el trabajo es anticiparse. Nuestro trabajo es anticipatorio. Proyectar significa justo eso, ¿no? Anticiparse a lo que va a pasar más adelante. Pero a veces se nos olvida porque estamos metidos en la urgencia. ¿Y qué tan ambiciosos somos en esa anticipación o qué tan lejos nos vamos en esa anticipación? Pues es cada vez menos, porque estamos atrapados justo en esa urgencia. Nuestra capacidad anticipatoria, y menos en los tiempos convulsos en los que estamos, pues se ha visto muy reducida, ¿no? Y nos atrevemos a anticiparnos 2 meses o 3, pero decir que nos anticipemos 15 años suena a locos, ¿no? Suena a locos. Pero las grandes organizaciones que se han permitido invertir en diseño estratégico es justamente aquellas que se han permitido soñar en un futuro, poder no adivinarlo porque eso es imposible, no hay una bola de adivinación, pero sí construir ese futuro deseable, ¿no? Entender cuáles son las posibilidades y construir ese futuro deseable. Poder establecer una estrella polar que nos ayude a orientar la navegación y en esa medida cualquiera que sean nuestras acciones de cambio o de avance van a ir en una dirección. Así tengamos que hacer giros de navegación, pero sabemos que queremos llegar a un lugar, ¿no? Por lo menos controlar el timón, digámoslo así, ¿no? Eso es. Y saber leer las olas. Hay un concepto muy interesante que es el de derivar en estado de alerta. El ejercicio creativo y el ejercicio estratégico creativo viene de esto, de derivar en estado de alerta. Es un concepto de navegación, que no significa que vayas a matar caballo en línea recta a por un punto fijo, sino que estás sabiendo leer el viento, estás sabiendo leer las olas y estás sabiendo controlar lo que está pasando en el contexto, pero sabes a dónde vas. Así des 3 vueltas y 4, sabes a dónde vas. Si todo esto lo llevamos al mundo del workplace, que es, digamos, lo más cercano y que es la parte especialista de 3G y también a la que desde Areta nos dedicamos ayudándoos a vosotros en lo que es la concreción de los objetos, ¿cuáles son las olas que piensas que tenemos que surfear en el futuro? Bueno, creo que todos estos conceptos de experiencia, de anticipación, de adaptabilidad de las organizaciones tienen sentido porque al final pues el workplace es el espacio donde se tangibiliza esa manera en que crean valor las organizaciones, ¿no? Y que también a veces se nos olvida. Pareciera que fuera el espacio de la expresión de la marca y de la socialización de nuestros colectivos organizacionales corporativos, pero se nos olvida que es el sitio donde crean valor. Entonces, pensar en los paradigmas de cómo se crean valor es importante porque al final es, oye, ¿a qué responden nuestras maneras de hacer? ¿A qué responde nuestra cultura? ¿Conectan con la estrategia? ¿Conectan con esa visión de futuro de la organización? Por eso se hace relevante. ¿Qué olas están empezando a aparecer?
por hablar un poco casi que de tendencia, ¿no? De cambio que están empezando a aparecer en el mundo workplace. Pues bien, lo comentábamos en algún evento pasado, y es que ese espacio corporativo empieza a ser el espacio de crear capital social, ¿no? Entendiendo que el capital social es aquel que me va a permitir luego lidiar a nivel interpersonal con el conflicto y la resolución creativa de problemas. Y el espacio físico empieza a ser la respuesta, oye, ahí debo crear ese capital social, porque ante la irrupción, esa ola gigante que nos inundó a todas, que fue el COVID, que aceleró la transformación digital de nuestras maneras de hacer, hace que hoy por hoy podamos producir desde cualquier lugar, que sea completamente deslocalizable esa manera de producir. Por tanto, la pregunta y entonces si puedo producir desde cualquier lugar, ¿para qué sirve la oficina? Se vuelve más relevante. Y esa es esa pequeña tendencia de respuesta. Parece ser que cada vez más personas dan esta respuesta. Parece ser que la función de la oficina es crear capital social, para luego gastar ese capital social en remoto, ¿no? Esa es esa principal respuesta que se está dando, ¿no? Y que ese capital social me permita crear un valor posterior en esa habitar el remoto, ¿no? ¿Y vuestros clientes, la experiencia que estáis obteniendo de ellos después de este gran tsunami que hemos experimentado todos, realmente están reaccionando positivamente en este sentido? O sea, ¿se está entendiendo este mensaje? Ya no hablo de las grandes corporaciones, que probablemente sí, sino ya en un tamaño, en una dimensión ya más pequeña, o como sucede en el caso español, donde la pequeña y la mediana empresa predomina respecto a todo lo demás. ¿Notáis una transversalidad en esta reacción o todavía está costando esto? Va por barrios. Yo creo que no hay una respuesta única de café para todos. Nosotros tenemos una actuación en toda Iberoamérica y podemos ver grandes diferencias entre lo que pasa en Latinoamérica y lo que pasa en la península ibérica. Hacemos algunos proyectos aislados en Europa. Y ahí sí se ve, digamos, dos grandes derivas. En España y en Portugal está habiendo una deriva de vuelta a la normalidad previa a la pandemia. Y esto hay que cogerlo con pinzas, ¿no? No va a haber tal cosa, pero hay una serie de incentivos para la vuelta a la normalidad que conocíamos. Versus Latinoamérica, que le ha apostado de manera más valiente a modelos de teletrabajo mucho más agresivos. ¿Por qué? Por los modelos de ciudad. Y por eso digo que va por barrios y va por tamaños de ciudad también, por contextos de negocio. Los problemas de movilidad de latinoamericanos hacen que sea el mayor incentivo para el teletrabajo, ¿sí? En una ciudad como Bogotá, Santiago, Ciudad de México o Lima, la movilidad es absurda, ¿no? Supone 2 horas, hora y media de commuting de ida y otra hora y media de commuting de vuelta. Si yo le puedo proveer a mis empleados la facilidad de que trabajen desde su casa y evitarse 3 o 4 horas de su vida sumergidos en un atasco, pues me lo van a agradecer muchísimo. Y eso ha hecho que allí hayan habido modelos mucho más agresivos, inclusive modelos de oficina policéntrica, en las que se abandonan los grandes centros de trabajo centrales, como los grandes centros que tenemos en Madrid, de Telefónicas o la Endesa o las grandes corporaciones que habitan la periferia de Madrid, y que abandonen esa idea y se vayan a lógicas de oficinas de proximidad, policéntricas, que habitan el territorio y la oficina se vuelve el sitio más cercano a mi habitación, a mi lugar de residencia, y voy a la oficina que me quede más cerca, por conveniencia. Eso está pasando en Latinoamérica y no en Europa, es muy curioso. Están habiendo modelos más agresivos allí. Aquí, ¿qué está pasando? Que hay unos incentivos por la recesión de la vuelta a la normalidad para tener una sensación de control mayor, ¿sí? Esto ha generado en algunos mercados más maduros y con mayor competencia, como los mercados tecnológicos, que haya mayor competencia por el talento, ¿no? Entonces, aquellos sectores donde no hay competencia por el talento agresiva han vuelto más a la normalidad. Aquellos sectores por una competencia de talento más agresiva se han mantenido en escenarios de teletrabajo digamos, más ambiciosos, porque es parte de su propuesta de valor de empleado. Dice, oye, a mí vincularme con una marca X Tequi que me pone en mi currículum ya me da un poco igual como Tequi, prefiero ganar en calidad de vida, porque el resto me lo está ofreciendo. Si tú no me lo ofreces es que ni te escucho, ¿no? Entonces hay una parte de la industria que está yendo hacia
fortalecer su propuesta de valor de empleado vía modelos de trabajo mucho más híbridos, otros no. Sí, es un poco lo que te iba a preguntar también. O sea, al final el poder está recayendo cada vez más en el empleado a la hora de decidir. Ya es no tan solo lo que ofrece la empresa, sino lo que demanda el empleado, y eso está condicionando un poco todo, ¿no? Eso es. Hay ciclos, o sea, esto está muy condicionado por los ciclos económicos, por supuesto, los macro ciclos económicos, y cómo esto afecta el mercado del talento. Evidentemente, si tengo una demanda de talento mayor que la oferta que existe en el mercado, tengo que ofrecer muchas cosas para atraer ese talento. Y eso ha pasado sobre todo en el mercado tecnológico hasta el momento, a pesar de las grandes renuncias que han habido recientemente, que ha sido noticia del sector tecnológico, ¿no? Las grandes despidos de los Google, los Facebook, los Twitter de turno, ¿no? Versus otros sectores en los que la ecuación está invertida, ¿no? Hay más oferta de talento que la demanda que hay en el sector. Entonces me puedo permitir salarios más bajos, ofertas de empleado, digamos, menos ambiciosas, y seguramente con menos facilidades, con menos posibilidades reales para el usuario en términos de conciliación, ¿no? Esto afecta el modelo de ciudad, y es algo que es muy interesante, ¿no? El modelo de ciudad, si nos movemos o no, pues afecta la manera en que entendemos nuestra ciudad, la manera en que contaminamos o no, nuestra huella empieza a ser mucho mayor o mucho menor si nos movemos o no nos movemos, ¿no? Algunas empresas, más allá del talento, el detonante ha sido, ostras, que yo cambiando mi modelo de trabajo puedo apalancar mis indicadores de ESG, indicadores ambientales, simplemente cambiando el modelo de trabajo. Pues apuesto por ello, independiente del modelo de talento. Ese ha sido otro incentivo, porque entienden que esto a nivel agregado cambia el modelo de ciudad y la huella que tenemos a nivel ciudad. Y al final es alinear un poco todo, ¿no? Urbanismo, edificios, espacios de trabajo, personas. Esa lectura múltiple escala justamente va de eso. Muy interesante. Al final, el diseño estratégico efectivamente es como muy transversal. Pues muy interesante, Jody, todo lo que nos has contado. Es un placer escucharte cada vez que estamos contigo, y te invitamos ya desde aquí a una próxima charla, como comentábamos antes de la entrevista, off the record, para que nos sigas ilustrando sobre cómo van evolucionando nuestros modos y maneras de pensar y de diseñar, y por lo tanto luego de comportarnos y generar, como decía otro compañero de 3G Office recientemente, que es Alfonso Bruna, diseñar espacios que generen experiencias memorables y significativas, que me gusta mucho esa frase. Así que encantado. Nada, muchísimas gracias. Por aquí estaremos.